Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer un proyecto de joyería con DVDs reciclados. Y pues lo que vamos a variar en esta ocasión es que pues vamos a utilizar todos los cachitos que nos han sobrado de otros proyectos. Aquí ya tengo varios. Si se fijan, son piezas incompletas, algunas limpias, algunas no. Y seguramente vamos a necesitar otras adicionales, ya que el proyecto que vamos a hacer es un collar muy largo, de esos que se enrollan. Y pues bueno, para que no se les olvide cómo limpiamos los DVDs, vamos a repetir el procedimiento. Aquí ya tengo uno, este es DVD y es de los que se compran en las papelerías, en las macro papelerías para grabar información en casa. Si se fijan, lo que hice fue introducir el exacto muy poquito, empujarlo hasta que atravesó, hasta que dividió las capas, y así es como se ven. Como recordarán, no nos sirven las dos capas. Esta, por ejemplo, tiende a quemarse o a romperse muy irregularmente cuando tratamos de darle forma, entonces esta no nos sirve. Y la que sí vamos a utilizar es la que nos quedó en la parte que es la que viene siendo la parte de abajo. Voy a empezar haciendo mi patrón, que básicamente va a ser una tirita de cartón. Esta mide 4.3 por 1 centímetro y la voy a rodear, o bueno, más bien la voy a forrar con cinta adhesiva, esto para que me dure, ya que va a ser la especie de mi molde, el molde que voy a utilizar para trazar todas las demás figuras. Vamos a empezar. Si se fijan, no todos mis DVDs están limpios, algunos tienen la película y eso está bien, es parte de el estilo, o bueno, el diseño que quiero alcanzar. Y aquí, como pueden ver, estoy utilizando mi cartoncito como una especie de regla o molde o plantilla. No hice rectas en todo el DVD para después cortarlo, porque sentí que no iba a obtener todos la máxima cantidad posible de pedacitos. Esa es la razón por la que recorté el patrón por separado y después lo marqué muchas veces sobre el DVD, y de hecho fue sobre varios DVDs. Y pues básicamente ahora, ya que tenemos marcados los rectángulos, vamos a recortarlos. Aquí ya tengo listos los primeros. Estos tienen la película que les comentaba, no me molesta que se vea. Y ahora voy a utilizar otros DVDs también, pero en esta ocasión les voy a dar color. Estas son tintas base alcohol. Y pues la intención es agregarle gotitas de la tinta a nuestro DVD y posteriormente con alcohol lograr que se distribuyan. Es alcohol del normal que se utiliza para curar heridas. Aquí me di cuenta que salpicaba demasiado y la verdad no quería manchar mi mesa o manchar mi ropa, entonces decidí mejor ir por el procedimiento de goteo, aplicarle gotitas de alcohol para ayudar a que corriera más fácilmente. También podemos utilizar un popote para soplarle y que corra más fácil, pero en ese momento no tenía a la mano y se me ocurrió que era muy buena idea hacer esto, hacer que corriera la tinta dándole vueltas al DVD. Todo iba muy bien, hasta que de repente pues se me fue encima de las manos. Sí, aquí ya tenemos la primera mancha y pensé, bueno, vamos a continuar, vamos a tener más cuidado, pero bueno, no funcionó. Total, terminé toda batida y posteriormente seguí agregando un poquito más de tonos. Este es dorado, igualmente es una tinta de alcohol. Y pues lo que yo estaba buscando era precisamente esa aleatoriedad en los tonos, en la composición, es decir, obtener algo orgánico, no tan planeado como usualmente lo tenemos o lo hacemos en nuestros proyectos. Digamos, quería abrazar el desastre. Y lo único que logré fue un desastre en mis uñas, que por cierto todavía tengo pintadas las uñas en esos tonos. Y agregué un poquito más de tinta nada más para obtener más variedad y pues eso, más aleatoriedad. Aquí estoy utilizando otros tonos, es el verde y el amarillo.
Esto más que nada porque quería tener un poquito de contraste. E igualmente los estuve moviendo, tratando de que circulara la tinta sobre la superficie y agregando más pintura. Aquí las estoy esparciendo con mi pipeta, que es la que he usado para agregar más alcohol. Este está ya casi seco, se puede distinguir entre las partes donde hay más pigmento y donde está más diluido con el alcohol, pero se sigue viendo muy interesante. Y pues sí, mis dedos están rosas. Dejé que pasara un tiempo para que secaran y también hice más DVDs o preparé más DVDs. Aquí ya los tengo. Como les comentaba, reutilicé pedacitos que habían sobrado de otros proyectos y pues se ven bastante interesante cómo va la tinta, cómo se forman combinaciones, diseños muy orgánicos sin planearse mucho, simplemente con el fluir de la tinta. Y pues vamos a repetir el proceso de marcar nuestro patrón sobre la superficie del DVD para posteriormente recortarlo. Vamos a hacer esto con todos nuestros DVDs. Aquí ya tengo mis piezas listas. Fueron en total 52, me parece. Y pues esta es la mitad de cada una de los eslabones que va a ser nuestro collar. Para la otra parte voy a utilizar nuevamente DVDs, pero en esta ocasión sí les voy a quitar el tinte que tienen. Esto para que ¿cómo decirlo? Para que el color que logramos con las tintas no se opaque o no se pierda debido a la coloración que ya traen los DVDs. Miren, por ejemplo, aquí podemos ver cómo se ve tal cual es. Tal vez queda un poquito de tono arcoíris ahora que lo veo, pero pues fue lo mínimo y francamente no podemos llegar a limpiarlo por completo. Entonces aquí finalmente fueron 56 piezas en total de cada uno, es decir 56 transparentes y 56 con color, incluyendo otras pequeñitas que hice para los aretes. Y pues vamos a ponerlos todos a hornear. Para unir las piezas voy a utilizar este pegamento que tiene brillantina o diamantina. Esto más que nada para lograr que se queden pegados, ya que si recordarán, como los vamos a hornear, el calor del horno hace que se fusionen juntas las capas. Pero pues mientras, en lo que estamos ahí acomodándolas, como son piezas tan pequeñitas, se deslizan muy fácilmente. Entonces este pegamento con diamantina nos va a ayudar a que queden fijas o sin movimiento mientras las colocamos. Aquí ya las tengo todas listas y pues vamos a hornearlas. Aquí preparé mi horno a 200 grados centígrados, lo precalenté 5 minutos y posteriormente mis piezas estuvieron por 10 minutos aproximadamente. Las estuve vigilando para que no se fueran a quemar o poner oscuras. Aquí ya las tenemos listas y empecé a retirarlas cada una. Si se fijan, empezaron a adquirir la forma de la charola, que pues no es plana, sino que tiene ahí una especie de rielecillos que me imagino que es para evitar que se queme la comida, pero pues para mí siempre es problemático porque yo necesito una superficie plana y no he encontrado una charolita del mismo tamaño. Pero bueno, aquí ya tengo todas las piezas. Si se fijan, algunas quedaron con la textura, o más bien todas, en la parte de abajo quedaron con las texturas de la telilla que utilicé para hornear. Y también los bordes no están muy parejitos. Para ello vamos a utilizar tijeras primero para quitar las puntas y una lima para quitar todas esas imperfecciones que quedaron y que quede lisa, de manera que no nos pique o nos jale la ropa. Y después de un ratote que estuve lijando piezas, aquí ya las tengo todas listas. Se ven muy bonitas y ensambladas. Y a lo que vamos ahora es a las perforaciones. Podemos, como siempre, utilizar un mini taladro manual como este que tengo aquí. Así lo pueden encontrar en Amazon, lo conseguí en Amazon, es mini taladro manual. Y después de aproximadamente un par de minutos, tal vez 2 o 3, logré un agujero. Aquí está. Y otra opción que tenemos, y es la que finalmente utilicé, es con un taladro mecánico, eléctrico. Este es de la marca Dremel, es muy útil y pues me tardé segundos.
como eran tantas piezas, más de 50 piezas, pues decidí mejor ir por la opción del taladro eléctrico. Aquí ya tengo todas mis piezas perforadas y también les quité las rebabas, como vieron, con un cúter. Y ahora vamos a utilizar anillos de salto o arillos de salto, así los pueden encontrar en Amazon también. Y estas pinzas. Este es un anillo de apertura que es muy útil precisamente para estar abriendo los arillos y cerrarlos nuevamente. Aquí voy a mostrarles cómo. Utilizamos una pinza también de apoyo, abrimos los arillos, insertamos nuestras piezas y posteriormente, nuevamente haciendo palanca entre el anillo de apertura y las pinzas, cerramos los arillos. Y pues vamos a repetir el procedimiento con todas nuestras piezas, todas y cada una de las 56 piezas. Bueno, salvo los aretes, esos vamos a perforarlos solamente de un lado. Aquí vemos cómo se va formando nuestro gusanito de DVDs. Y bueno, aquí ya lo tenemos listo, ya solamente queda unir el gusanito con su cola. Como el juego de video que había antes, que era un gusanito que tenía que ir persiguiendo cuadritos y sin morder su cola, pero bueno, aquí sí queremos que se una con su colita. Aquí ya lo tenemos. Y esta es la intención, cómo debe de usarse el collar, que sea de esos que nos dan 3 vueltas o 2 o 3 vueltas al cuello. Y para los aretes, como les comentaba, vamos a hacer un proceso especial. Si se fijan, son de diferentes longitudes y también hice perforaciones en diferentes partes. La más larga tiene una perforación en medio y las otras dos piezas, una tiene la perforación a la derecha y la otra a la izquierda. Esto para que cuando coloquemos las piezas en el arete, no se encimen o quede como una sola línea. Entonces así vamos a lograr un efecto abanico. Y pues bueno, aquí ya está todo nuestro juego de joyería ya ensamblado. Se ve bastante bonito y sí hacen mucha armonía los tonos que utilizamos, a pesar de que fueron tonos tal vez un poquito opuestos, el verde y el fuchsia, pues ya todos juntos se ven bastante armoniosos. Y pues bueno, así es como quedó el collar. Es bastante largo, me dio la oportunidad de darle 3 vueltas alrededor. También podría haberle dado solo 2, se seguiría viendo bien. También hay ese estilo de joyería. Se ve boho chic o bohemio, me parece. Me gustó bastante. Y pues es algo, un estilo diferente del que hemos venido trabajando en el canal. Aun y cuando es el mismo material reciclado y el mismo proceso o la técnica que hemos utilizado en otros videos, pues es un resultado diferente dependiendo del diseño que le hagamos. Y los aretes son estos, así es como se ven ya puestos. Si se fijan, no quedan todos alineados, todas las piezas alineadas, sino que se ve que son 3 diferentes piezas. Esto gracias a que le hicimos los orificios en diferentes posiciones para que al colgar pues hiciera un efecto como abanico. Entonces así es como se ven. Y pues bueno, eso ha sido todo en el video tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor denle un like, suscríbanse, déjenme comentarios. Siempre me da mucho gusto leer sus comentarios. Y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.